Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos preferido, donde no dejamos títere con cabeza y nos enteramos de todo, todito, todo. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo va a hacer temblar los cimientos del universo Serkan Özge. Sí, como lo oyen. Rumores, indicios, señales, todo apunta a una posible traición. Y no solo eso, sino que parece haber un mensaje oculto, una pista que lo revela todo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este chisme está que arde. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y, por supuesto, darle like a este vídeo si quieren más dramas y secretos jugosos de sus parejas turcas favoritas. Vamos a empezar. Bueno, empecemos por el principio. Como todos ustedes saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel son, sin duda, una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Su historia de amor, que comenzó en los sets de grabación, ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Nos enamoramos de su química en pantalla, nos emocionamos con su relación fuera de ella, y celebramos con ellos cada hito importante, desde su compromiso hasta su espectacular boda. Todo parecía un cuento de hadas. Pero, ¿realmente es oro todo lo que reluce? En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y especulaciones que han puesto en jaque la imagen perfecta de esta pareja. Algunos medios de comunicación turcos han insinuado posibles problemas en el paraíso, mencionando fuentes anónimas cercanas a la pareja que hablan de tensiones, discusiones e incluso, una tercera persona en discordia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Son simples invenciones de la prensa del corazón, o hay algo de verdad en todo esto? Pues bien, lo que les voy a contar a continuación es una recopilación de pistas y detalles que hemos ido recopilando a través de nuestras fuentes, nuestras investigaciones y por supuesto con la ayuda de ustedes, nuestros fieles seguidores, que siempre están atentos a cualquier movimiento de la pareja. La primera señal de alarma, y probablemente la más evidente, es la notable disminución de las apariciones públicas de Serkan y Özge juntos. Antes era habitual verlos en eventos, estrenos, cenas románticas, prácticamente eran inseparables. Ahora las fotos en sus redes sociales muestran a cada uno por separado, disfrutando de actividades por su cuenta. Aunque esto podría ser simplemente una coincidencia, o una decisión consciente de mantener un perfil más bajo, lo cierto es que ha despertado la curiosidad de muchos fans. Incluso algunos han notado que ya no se comentan las publicaciones el uno al otro como solían hacerlo, lo cual, en el mundo de las redes sociales, es una bomba atómica. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es un comentario, mejor dicho, un me gusta sospechoso de Serkan en Instagram. Resulta que hace unos días el actor le dio me gusta a una fotografía de una joven actriz turca, relativamente nueva en la industria, que comparte ciertos rasgos físicos con Özge. Hasta aquí podría parecer una simple coincidencia, un gesto inocente. Sin embargo, lo que llamó la atención es que Serkan retiró el me gusta a los pocos minutos, como si se hubiera arrepentido o se hubiera dado cuenta de su error. Imagínense el revuelo en los grupos de fans. Capturas de pantalla circulando a la velocidad de la luz, teorías conspirativas por doquier, un verdadero festín para nosotros, los chismosos. Por supuesto, esto podría ser una simple equivocación, un error de dedo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este me gusta fugaz esconde un mensaje oculto, una señal de que algo está pasando entre Serkan y esta joven actriz? Podría ser que Serkan se sienta atraído por ella, o incluso que haya algo más que una simple amistad. Además, investigando un poco más a la actriz en cuestión, hemos descubierto que ha comenzado a seguir a Serkan y a varios miembros de su círculo cercano, pero curiosamente, no sigue a Özge. ¿Coincidencia? No lo creo. En el mundo del espectáculo, cada detalle cuenta. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, quiero aclarar que no estamos afirmando que Serkan haya engañado a Özge. Simplemente estamos presentando los hechos, las pistas, los indicios que hemos recopilado, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Queremos ser justos y presentar todos los ángulos posibles. Recordemos que los rumores, por definición, no son hechos confirmados, sino especulaciones que pueden o no tener fundamento. Pero la cosa no termina aquí. Porque, como les dije al principio, parece haber un mensaje oculto, una pista que lo revela todo. Y esta pista la encontramos en las propias palabras de Özge. Hace unas semanas, Özge concedió una entrevista a una revista turca,
en la que hablaba sobre su relación con Serkan. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, hubo una frase en particular que llamó poderosamente nuestra atención. Al ser preguntada sobre el secreto de su matrimonio feliz, Özge respondió: la confianza es fundamental. Sin confianza, no hay relación posible. Pero también es importante recordar que nadie es perfecto, y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante juntos. La respuesta fue publicada en redes sociales y se convirtió en tendencia. A primera vista, esta frase podría parecer un simple consejo sobre cómo mantener una relación sana. Sin embargo, si la analizamos con detenimiento, podemos encontrar un mensaje oculto, una indirecta velada sobre los posibles problemas que estarían enfrentando Serkan y ella. Algunos interpretan la frase como una señal de que ella está perdonando algo, o que al menos está dispuesta a hacerlo. Otros, más pesimistas, creen que es una forma elegante de reconocer que hay problemas, pero sin entrar en detalles. Cuando Özge dice nadie es perfecto, y que todos cometemos errores, ¿a qué tipo de errores se estaría refiriendo? Estaría insinuando que Serkan ha cometido algún error, que ha hecho algo que ha puesto en riesgo su relación. Y cuando dice lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante juntos, ¿estaría expresando su deseo de superar estos obstáculos y salvar su matrimonio? ¿O será que en realidad es una forma de prepararnos para una posible ruptura, suavizando el golpe de antemano? Por supuesto, esta es solo una interpretación posible. Podría ser que Özge simplemente estuviera hablando en términos generales, sin hacer referencia a ninguna situación específica. Pero, dado el contexto de los rumores y las especulaciones que han surgido en las últimas semanas, es difícil no pensar que sus palabras esconden un mensaje más profundo. Además, el tono con el que respondió a la pregunta, según algunos testigos presentes en la entrevista, parecía más serio y reservado de lo habitual. Además, otra cosa que nos llamó la atención es que en la misma entrevista, Özge evitó hablar sobre los planes de futuro de la pareja. Cuando le preguntaron si tenían pensado tener hijos, se limitó a responder que ya veremos qué nos depara el futuro. Esta respuesta ambigua, sumada a la falta de apariciones públicas juntos, y al me gusta sospechoso de Serkan, han alimentado aún más los rumores de una posible crisis matrimonial. Recordemos que en entrevistas anteriores, ambos habían expresado su deseo de formar una familia, lo que hace aún más llamativo este cambio de discurso. Pero la cosa se pone aún más turbia cuando consideramos la agenda profesional de ambos. Serkan ha estado trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico en una ciudad diferente a donde reside Özge, lo que ha implicado largas jornadas de rodaje y, por ende, menos tiempo para compartir juntos. La distancia, como bien sabemos, puede ser un factor de riesgo en cualquier relación. Y si a eso le sumamos la presión mediática y los constantes rumores, la situación se vuelve aún más delicada. Algunos allegados a la pareja han comentado, bajo anonimato, que han notado a Serkan más distraído y ausente de lo normal. Al parecer, el actor estaría lidiando con un estrés considerable debido a la carga de trabajo y la atención mediática. Esto, obviamente, podría estar afectando su relación con Özge, quien, por su parte, también estaría sintiendo la presión de mantener la imagen de pareja perfecta. En las redes sociales, los fans se han dividido en dos bandos, los que defienden a capa y espada la inocencia de Serkan y atribuyen los rumores a simples inventos de la prensa, y los que creen que hay algo de verdad en todo esto y temen lo peor. Los hashtags #Serkan no es inocente y #Özge merece ser feliz se han convertido en trending topics en varias ocasiones, lo que demuestra el gran interés que genera esta historia. Además, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado fotografías recientes de la pareja y han detectado señales de incomodidad y tensión. Según estos expertos, la forma en que se miran, la distancia que mantienen entre sí y la falta de contacto físico podrían indicar que algo no anda bien. Sin embargo, es importante tomar estas interpretaciones con cautela, ya que el lenguaje corporal puede ser engañoso y depender mucho del contexto. En resumen, mis queridos chismosos, la situación entre Serkan y Özge es un tanto confusa e incierta. No podemos afirmar con certeza que haya una traición o una infidelidad de por medio. Pero lo que sí podemos decir es que hay una serie de indicios y señales que apuntan a que algo no está bien entre la pareja. La disminución de sus apariciones públicas juntos, el me gusta sospechoso de Serkan, las palabras ambiguas de Özge en su última entrevista, la distancia física impuesta por sus proyectos profesionales, y los rumores de tensión en el entorno cercano, son elementos que nos hacen pensar que podría haber problemas en el paraíso.
Ahora bien, solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Esperemos que Serkan y Özge logren superar cualquier obstáculo que se les presente, y que su historia de amor continúe inspirando a millones de fans en todo el mundo. Pero como buenos chismosos nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de dramas y secretos jugosos. Recuerden que en este canal no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional al canal. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, y por compartir sus opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora sí, los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Serkan realmente traicionó a Özge? ¿O son solo rumores infundados? Quiero saber sus teorías. ¿Será que la joven actriz es una simple fan, o hay algo más detrás de ese me gusta? ¿Creen que Özge está siendo sincera en sus entrevistas, o está tratando de ocultar la verdad? No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es nuestro combustible. Hasta la próxima, chismosos.